Bienvenidos a este recorrido por los errores que jamás querrás cometer al visitar Cuba. Pero no te equivoques, no es solo una lista de advertencias, esto es una invitación a sumergirte en un lugar tan único que las reglas comunes simplemente no aplican. Y hoy no solo te hablaré de lo que no hacer, sino que también compartiré 3 tips que solo un cubano sabe y que nunca le contarían a un extranjero. ¿Listo para saber qué no hacer en Cuba? Y de paso, ¿entender por qué este país te fascinará? Vamos allá. 1. No lleves joyas costosas y cuida tus pertenencias personales. Cuba es un país reconocido por ser uno de los más seguros de América Latina, con índices de criminalidad relativamente bajos. Sin embargo, como en cualquier destino turístico, es importante tomar precauciones para proteger tus pertenencias personales y evitar atraer atención no deseada. Usar joyas llamativas como cadenas de oro, relojes de alta gama o anillos costosos podría captar el interés de personas con intenciones cuestionables. Aunque los asaltos violentos no son comunes, algunos individuos podrían intentar robar tus pertenencias o proponerte intercambiarlas por artículos de dudosa procedencia. Asimismo, es esencial ser precavido con cámaras fotográficas, teléfonos móviles y carteras, especialmente en lugares concurridos como mercados, terminales de transporte o eventos públicos. Si utilizas el transporte público, lleva tu mochila al frente donde puedas mantener un control visual constante de la misma, ya que esto reduce significativamente el riesgo de hurtos. También es recomendable evitar guardar objetos de valor en los bolsillos traseros o exteriores de mochilas, ya que en sitios con aglomeraciones, como ferias o centros turísticos, podrían ser más vulnerables. Optar por la sencillez y la discreción no solo te ayudará a minimizar riesgos, sino que también te permitirá integrarte mejor al entorno local. En resumen, tomando estas medidas básicas de precaución, podrás disfrutar de tu viaje con mayor tranquilidad, aprovechar la seguridad que ofrece Cuba y concentrarte en explorar la riqueza cultural. 2. No consumas sustancias ilícitas de ningún tipo en Cuba. No te encontrarás con un panorama alarmante como el de Estados Unidos, con una crisis visible de adicción en las calles. Sin embargo, es posible que en zonas turísticas alguien intente ofrecerte algún tipo de sustancia ilícita, aunque estas ofertas puedan parecer inofensivas o parte de una experiencia local. Es fundamental evitar cualquier interacción de este tipo. El país tiene leyes sumamente estrictas en cuanto al consumo y tráfico de estas sustancias. Incluso la posesión de pequeñas cantidades puede tener consecuencias legales graves, con penas que van desde largas detenciones preventivas hasta sentencias de prisión, que pueden alcanzar entre 15 y 30 años. Además, las autoridades suelen estar muy atentas a estas actividades, especialmente en lugares con gran afluencia de turistas. Más allá de las sanciones legales, aceptar este tipo de sustancias podría exponerte a riesgos adicionales, como productos adulterados o situaciones de extorsión. Recuerda, la verdadera aventura está en conectar con la cultura local, respetar sus leyes y disfrutar de lo que Cuba tiene para ofrecer sin poner en peligro tu libertad ni tu seguridad. 3. No tomes fotografías a la policía ni a instalaciones militares en Cuba. La fotografía es una manera maravillosa de capturar su rica cultura, vibrante arquitectura y paisajes únicos. Sin embargo, es importante ser consciente de las restricciones legales sobre qué y a quién puedes fotografiar. Fotografiar policías, personal militar o instalaciones relacionadas con la defensa está estrictamente prohibido, aunque la intención pueda ser completamente inocente, como documentar un momento cotidiano. Estas acciones pueden interpretarse como una amenaza a la seguridad nacional. Si decides ignorar esta regla, podrías enfrentarte a interrogatorios incómodos, sanciones legales o incluso al decomiso de tu cámara o teléfono. Las autoridades suelen ser muy estrictas con este tipo de situaciones, incluso si no estabas al tanto de las regulaciones. Para evitar problemas, lo mejor es mantener tus fotografías centradas en los atractivos turísticos, como los paisajes naturales, la arquitectura colonial y la vida cultural. Si encuentras oficiales en el encuadre, asegúrate de que no sean el foco principal de la imagen y trata de evitarlos siempre que sea posible. Enfoca tu cámara en lo que hace única a la isla, sus coloridas calles, sus tradiciones y la calidez de su gente. 4. Sé cauteloso con la comida callejera. La comida callejera en Cuba
Puede ser una experiencia tentadora por su precio accesible y su conexión con la gastronomía local. Sin embargo, si no estás acostumbrado a los estándares locales de higiene, consumirla puede representar un riesgo para tu salud. Es común encontrar puestos que ofrecen delicias como empanadas, croquetas, pizzas o bebidas tradicionales como el prú, típicas de Oriente. Sin embargo, no todos los vendedores tienen acceso a las condiciones óptimas para preparar los alimentos. Esto incluye la posibilidad de que utilicen agua no potable o que los alimentos no hayan sido manipulados de forma adecuada. Para evitar problemas como malestar estomacal o intoxicaciones alimentarias, sigue estas recomendaciones. Opta por alimentos cocidos o fritos. La cocción adecuada elimina la mayoría de los riesgos asociados con las bacterias o parásitos. Observa el entorno. Si notas que el puesto de comida no tiene buenas prácticas de higiene, es mejor buscar otra opción. Ten precaución con las bebidas locales. Aunque el prú y otras bebidas tradicionales pueden ser deliciosas, asegúrate de que provengan de un lugar confiable. Siempre es mejor tener una alternativa segura para beber, en lugar de probar algo cuya procedencia desconoces. Aunque Cuba es un país con una rica tradición culinaria, es importante ser precavido al explorarla en su forma más auténtica. Como la comida callejera, esto no significa que debas evitarla por completo, sino que elijas con cuidado dónde y qué consumir. 5. Cuidado con los jineteros en Cuba. Es común encontrarse con los llamados jineteros. Personas que se acercan a los turistas con propuestas que, aunque inicialmente puedan parecer útiles o interesantes, suelen estar orientadas a obtener algún beneficio económico. Estas interacciones pueden incluir desde ofertas de tours improvisados, recomendaciones para visitar restaurantes o bares, hasta propuestas más personales o de naturaleza dudosa. Si bien algunos jineteros simplemente buscan ganarse la vida ofreciendo servicios turísticos informales, en otros casos sus intenciones pueden no ser tan transparentes. Por ejemplo, podrían llevarte a establecimientos donde los precios están inflados o intentar persuadirte para comprar productos o experiencias que no valen lo que te cobran. ¿Cómo manejar estas situaciones de manera segura? Sé firme, pero educado. Si alguien te aborda con una propuesta que no te interesa, responde con cortesía, pero deja claro que no estás interesado. Frases como no, gracias o estoy bien así suelen ser suficientes. Evita prolongar la conversación. Muchos jineteros son persuasivos y pueden insistir si perciben que tienes dudas. Muestra seguridad en tu respuesta para evitar que te presionen. Investiga y planea con anticipación. Antes de visitar un lugar o contratar un servicio, verifica información en línea o consulta con locales de confianza para evitar depender de intermediarios no oficiales. Cuidado con las recomendaciones espontáneas. Si alguien te sugiere un restaurante, una casa de cambio o cualquier otro lugar, verifica los precios o condiciones antes de comprometerte. Mantén tu dinero y pertenencias seguras. Aunque la mayoría de los jineteros no son delincuentes, siempre es buena idea ser precavido y evitar mostrar grandes cantidades de dinero en público. Recuerda que no todas las personas que se acerquen a ti lo hacen con malas intenciones, pero es importante estar alerta y confiar en tu intuición. Cuba es un país con una cultura hospitalaria y gente amable, pero como en cualquier destino turístico, siempre es recomendable ser prudente. 6. No olvides productos contra los mosquitos si tienes planeado explorar las playas, reservas naturales, áreas rurales o incluso disfrutar de una tarde al aire libre en Cuba. Es esencial que incluyas productos contra los mosquitos en tu equipaje. Aunque el clima tropical de la isla es ideal para vacacionar, también favorece la presencia de estos insectos, especialmente al atardecer y en zonas húmedas. 7. No compres tabacos en la calle, aunque te ofrezcan tabacos a precios muy bajos en la calle. Es fundamental evitar comprarlos fuera de tiendas oficiales en Cuba. A continuación te explico por qué y cómo protegerte de posibles inconvenientes. Los tabacos vendidos informalmente suelen estar rellenos con materiales de mala calidad, como papel de periódico o hojas de banano secas, lo que no solo afecta el sabor sino también la experiencia de fumar. Es común encontrar imitaciones de marcas de puros cubanos famosas. Estos falsos no solo engañan por su apariencia, sino que también carecen de la calidad y el prestigio de los auténticos puros habanos. Comprar
y en algunos casos transportar tabacos ilegales puede llevar a sanciones legales. Las autoridades cubanas toman en serio la protección de sus productos nacionales y podrías enfrentarte a multas o incluso a detenciones si te descubren con tabacos falsificados o fuera de los canales oficiales. Al intentar llevar estos tabacos a tu país de origen, podrías enfrentar problemas en la aduana, ya sea por la falsificación de marcas o por la importación de productos prohibidos. Adquiere tus tabacos en establecimientos reconocidos y autorizados. Estas tiendas garantizan la autenticidad y calidad de los productos. Al comprar en tiendas oficiales, recibirás certificados que aseguran que estás adquiriendo productos genuinos, evitando así fraudes y falsificaciones. 8. No bebas agua de la pila en Cuba. El agua del grifo no es segura para beber, incluso si pasa por un proceso de cloración. Para evitar problemas de salud durante tu viaje, sigue estas recomendaciones relacionadas con el consumo de agua y líquidos. Aunque el agua en Cuba puede ser clorada, este proceso no siempre elimina todas las bacterias, virus o parásitos que podrían causar enfermedades gastrointestinales. Tuberías antiguas. Las infraestructuras de distribución de agua en algunos lugares son viejas y pueden contaminar el agua durante su recorrido hacia los hogares y establecimientos. Beber agua no tratada puede provocar diarrea, dolores abdominales o infecciones que podrían arruinar tu experiencia de viaje. 9. Asegúrate de rentar en casas legales cuando busques alojamiento en Cuba. Es fundamental optar por casas particulares legales. Estas están debidamente registradas y autorizadas por el gobierno para recibir huéspedes extranjeros. Rentar en casas no legales puede exponerte a problemas con las autoridades, ya que en caso de inspecciones podrías encontrarte en una situación incómoda o incluso enfrentar multas. Las casas legales suelen tener un cartel azul con el símbolo de una casa en la entrada, lo que indica que cumplen con las normativas establecidas. Además, ofrecen una experiencia más segura y auténtica, permitiéndote convivir con familias locales y conocer de cerca la cultura cubana. Estas casas también te garantizarán servicios básicos adecuados como agua potable, seguridad y un nivel mínimo de comodidad. Para evitar inconvenientes, siempre verifica la legalidad del lugar antes de reservar. Esto no solo asegurará que cumplas con las leyes locales, sino que también contribuirás a apoyar a los propietarios que operan de forma legítima. 10. En Cuba, las tarjetas de crédito o débito emitidas por bancos de Estados Unidos o vinculadas a instituciones financieras de ese país no funcionan debido a las restricciones de embargo. Esto significa que no podrás realizar pagos ni retirar efectivo con ellas en la isla. Si estás planeando tu viaje y cuentas únicamente con tarjetas estadounidenses, es importante que tomes medidas para evitar inconvenientes. Considera las siguientes opciones. Lleva suficiente efectivo. El efectivo sigue siendo el medio de pago más utilizado en Cuba. Usa tarjetas de otros países. Si tienes acceso a tarjetas emitidas por bancos fuera de Estados Unidos, verifica con tu banco si son aceptadas en Cuba antes de viajar. Planifica con anticipación y asegúrate de llevar una cantidad suficiente de dinero en efectivo para cubrir tus necesidades durante toda tu estadía, incluyendo alojamiento, transporte, alimentación y actividades. No cambies dinero en la calle. Cambiar dinero en la calle puede exponerte a estafas, recibir billetes falsos o ser engañado con tasas de cambio desfavorables. La mejor opción es confiar en tu anfitrión si estás alojado en una casa particular. Muchos anfitriones ofrecen el servicio de cambio de divisas, lo que resulta más seguro y conveniente. Tip clave para obtener la mejor tasa de cambio. Para saber cuál es la tasa de cambio en el mercado informal, que es la referencia más utilizada por los cubanos, puedes consultar la página El Toque. Este sitio web actualiza diariamente la tasa de cambio vigente en el mercado informal, ayudándote a asegurarte de que el cambio sea justo y esté acorde con las condiciones reales de la economía cubana. En última instancia, si no tienes otra opción, puedes cambiar tu dinero en una CADECA, casa de cambio oficial, o en un banco estatal. Sin embargo, estas instituciones suelen ofrecer tasas menos favorables que las del mercado informal. Aún así, cambiar en estas casas oficiales es mucho más seguro que hacerlo en la calle. Evita siempre el cambio informal con desconocidos en la vía pública, ya que podrías quedar expuesto a timos o situaciones riesgosas. Conoce Revolico, el mercado libre de Cuba, si quieres entender mejor cómo funcionan los precios en Cuba,
o necesitas adquirir algo durante tu estancia, Revoluico es la herramienta ideal. Esta página web es ampliamente utilizada por los cubanos para comprar, vender, alquilar o intercambiar prácticamente cualquier cosa. Desde casas y taxis hasta electrodomésticos y productos básicos, Revoluico es el punto de referencia para muchas transacciones en el país. ¿Qué puedes encontrar en Revoluico? Rentas de casas. Si necesitas hospedaje a largo plazo o buscas opciones alternativas a casas particulares y hoteles, esta plataforma te permite explorar precios, ubicaciones y características de viviendas disponibles. Servicios de transporte. Puedes buscar taxis, alquiler de autos e incluso transportes privados para moverte entre ciudades. Productos básicos y tecnología. Si necesitas comprar algo, como un cargador, un ventilador o incluso una bicicleta, aquí encontrarás opciones y precios actualizados. Muchas familias cubanas usan Revoluico para vender artículos usados en buen estado, por lo que puedes encontrar verdaderas oportunidades. Ventajas de usar Revoluico. Precios reales. Aunque los precios en Revoluico pueden variar, suelen ser una buena referencia del mercado informal cubano. Esto te ayuda a negociar mejor en otras situaciones, como al contratar un taxi o alquilar una casa. Usa la nave, el Uber de Cuba, si buscas una forma práctica, económica y confiable de moverte por Cuba. La nave es tu mejor opción. Esta aplicación, considerada como el Uber cubano, te permite solicitar transporte con precios claros y preestablecidos, evitando así que te cobren tarifas más altas por ser extranjero. ¿Qué es la nave? La nave es una app que conecta a pasajeros con conductores particulares en distintas ciudades de Cuba, ofreciendo un servicio de transporte moderno y eficiente, similar a Uber o Cabify. Esta aplicación permite a los usuarios solicitar un vehículo desde su ubicación exacta, ver las tarifas antes de confirmar el viaje, elegir entre varias opciones de transporte según su necesidad. Ventajas de usar la nave en Cuba. Precios claros y justos. La tarifa aparece directamente en la app, lo que evita negociaciones incómodas o precios inflados. Evita fraudes. Al no tener que regatear directamente con el conductor, eliminas el riesgo de pagar más por ser turista. Fácil de usar. La interfaz de la aplicación es intuitiva y está disponible para dispositivos móviles, lo que facilita su descarga y uso. Ahorro de tiempo. Puedes solicitar el transporte directamente desde donde estés, sin necesidad de buscar taxis en la calle o esperar por transporte público. Servicio novedoso. Es una opción reciente en Cuba, por lo que representa un avance hacia servicios más organizados y accesibles. Cuidado con las hermosas cubanas. Peligro de enamorarse. Cuba no solo es famosa por sus playas, su música vibrante y sus impresionantes paisajes, sino también por la calidez y belleza de sus mujeres. Su simpatía, encanto natural y conversaciones llenas de alegría pueden robar el corazón de cualquier visitante. Pero, cuidado, aquí hay algunas cosas que debes tener en cuenta. 1. El flechazo real del carácter carismático de las cubanas es algo que muchos extranjeros no olvidan. Su sonrisa, la manera única de hablar y su energía contagiosa pueden hacer que te sientas profundamente atraído. Si visitas Cuba, prepárate para una experiencia en la que las conexiones humanas son auténticas y memorables. 2. Sé genuino. Si decides entablar una relación o amistad con una cubana, lo más importante es ser sincero y auténtico. En la cultura cubana, la honestidad y la naturalidad son muy valoradas. Así que, sé tú mismo y respeta las diferencias culturales. 3. Mantén los pies en la tierra. Es fácil dejarse llevar por el ambiente romántico de la isla. Pero recuerda que el amor de vacaciones no siempre trasciende las fronteras culturales o geográficas. Si decides iniciar una relación más seria, asegúrate de entender las realidades de la vida en Cuba y lo que eso podría significar para ambos. 4. No confundas interés con intención. Algunas cubanas, como ocurre en cualquier parte del mundo, pueden acercarse a los turistas por interés económico. Esto no significa que no existan sentimientos auténticos, pero es importante tener los ojos abiertos y no idealizar. Mantén el equilibrio entre tus emociones y tu sentido común. Disfruta de la experiencia sin presiones. La calidez humana de Cuba es una de las cosas más hermosas que experimentarás. Ya sea que te encuentres con el amor de tu vida o hagas amistades inolvidables, lo importante es disfrutar del momento y llevarte lo mejor de cada interacción. Cuba tiene la capacidad de enamorar en todos los sentidos,
y su gente es una gran parte de ese encanto. Así que, si te vas con el corazón flechado, no te preocupes, es un recuerdo que atesorarás para siempre. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos contenidos. Y si este video te pareció interesante, te aseguro que el siguiente también lo será. Así que dale play